Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Mi nombre es Fernando Suárez, soy su maestro de este propedéutico, Medicina e Ingenierías. Vamos a ver el tema de hoy, la sesión número 3, que va a ser los ejercicios que vamos a resolver el próximo miércoles, relacionados a qué? A tabla periódica, la periodicidad química, ¿qué es? ¿Cómo se descubrió la tabla periódica? ¿Dónde empezó? También vamos a pasar a la configuración electrónica y un poco sobre números cuánticos. Así que amárrense los cinturones que vamos a comenzar con este bonito camino para conocer estos tres temas más a fondo. Bueno, la agenda de hoy la tenemos algo llena. Empezamos con periodicidad química, lo que les platicaba, de dónde viene la tabla periódica, cómo se empezó a acomodar, estructurar todo esto que ya conocemos, pero que tiene un sentido, ¿no? Tiene un porqué. Ellos empezaron a ver que había diferentes propiedades que eran similares en diferentes elementos y los fueron acomodando tal cual. Configuración electrónica también es importante ver. Ya vimos los protones, neutrones y electrones. Ahora nos vamos a enfocar en los electrones. ¿Cómo se acomodan? ¿En qué orbitales? Obviamente deben de tener un orden para que no haya choques entre ellos. Entonces, ¿cómo se hace esa configuración? Regla de Aufbau, es decir, cómo se estructura o la forma en llenar los orbitales de electrones. Y esto está muy apegado o muy relacionado a los números cuánticos. Vamos a ver un poquito sobre eso. También aquí entra el principio de exclusión de Pauli, que lo voy a explicar más adelante, y la regla de Hund. Así que vamos a continuar. Y como siempre les comento, la química, no solo la química, cualquier materia sin historia, se le pierde esa emoción, esa necesidad del ser humano de saber qué estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Cuando se empezaban a conocer diferentes teorías, cuando se empezaban a postular diferentes, vaya, creencias, hipótesis, y que después llevaron a leyes, ¿no? Como tal, la tabla periódica tiene muchísimos años, aunque no lo sabíamos, ya estábamos tratando hace más de 2000 años ya los egipcios, después los griegos, los romanos, trabajaban con diferentes materiales químicos, en su mayoría pues metales, para las armas, para muchos de los utensilios que utilizaban para arar, para el campo, para la guerra, obviamente. Y pasaron años, vaya, para tener una mejor estructura. Los árabes, aunque no en el lado occidental no hablemos mucho sobre ellos, los árabes tienen mucha influencia en cómo ellos empezaron a desarrollar un sistema para no solo separar, sino categorizar muchos de los elementos químicos, ¿no? Sólidos, gases, ácidos, bases y todo este tipo de divisiones que eran importantes conocer en ese tiempo. Nos vamos más adelante, ya les voy a hablar ya un poquito más estructurado, ¿no? Ya cuando se conocían bien qué elementos había, no todos, obviamente, y se siguen descubriendo algunos, déjenme les digo, pero bueno, hace aproximadamente un poquito más de 200 años hubo un ordenamiento por Lavoisier, que le dicen que es el padre de la química. Él estuvo envuelto en diferentes temas, uno de ellos pues el descubrimiento de diferentes compuestos químicos y también pues en el arreglo de ellos y también en la parte de las reacciones químicas, ¿no? El postulado de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, uno de los postulados más importantes de la química. En este caso, déjenme les muestro aquí. Por ejemplo, aquí teníamos ya la primera ordenamiento hecho por él, por Lavoisier, ayudado tal vez también, no lo podemos quitar crédito a Berzelius. Berzelius fue otro químico que ayudó a que muchos de los elementos, por ejemplo, ya tuvieran también su Berzelius, su letra. Dalton, pues les dio más o menos una estructura más visual, si se fijan, con círculos, puntos y algunas otras formas y letras. Y Lavoisier, pues bueno, él se encargaba de descubrirlos y de darlos a conocer a la academia. Pasó el tiempo y pues pasando el tiempo, obviamente hay más personas que se envuelven en estos temas, muchos de ellos son discípulos o personas que estudiaban con estas grandes mentes como Berzelius, Lavoisier, Dauvergne
era otro estudiante que él empezó a dividir los elementos químicos por triadas. Miren, en el 1829 ya existía el litio, el sodio, el potasio, es decir, siempre han existido tal vez, pero ya los conocíamos, ya sabíamos algunas de sus propiedades físico-químicas. Uno de ellos, pues, era el peso atómico, ¿no? Veían que era 7, 23, 39, entonces veían más o menos cómo, cómo se relacionaban entre ellos. Por ejemplo, el peso del sodio en este caso era el promedio entre el litio y el potasio. Si se fijan aquí solamente es litio 7, potasio 39 y entre 2 pues te daba el del sodio. Él empezó a ver, dijo, bueno, pues más o menos es como un promedio el elemento que está a la mitad, ¿no? Después llegaron más descubrimientos, por ejemplo, este es un arreglo helicoidal, si se acuerdan del ADN, es una estructura tridimensional helicoidal, pues es como si fuera como una curva que va bajando, o diferentes elipses que van bajando, y bueno, esta curva tenía la particularidad de que si trazábamos líneas verticales que intersectaban a los elementos químicos, podíamos ver que todos ellos tenían propiedades similares. Por ejemplo, aquí lo hablábamos ya, litio, sodio y potasio. Luego aquí ponían el flúor y el cloro. Pues ellos, si se fijan ahorita también la tabla periódica, están muy, muy, muy cercanos. Berilio, magnesio, calcio. Entonces, si se fijan, era como las triadas acomodadas de una forma helicoidal. Llegaron más personas también a dar nuevos postulados. Por ejemplo, en 1863, John Newlands, que postula que ya hay 56 elementos químicos, es decir, él ya hizo un conteo de todos los descubrimientos que había, en su mayoría se hicieron en el continente europeo y los dividieron en 11 grupos, si se fijan. Bueno, estos son solamente como tal 8 grupos, son 56 elementos químicos y él le llamaba la ley de las octavas, ¿no? Por ejemplo, en este caso estaban divididos por, por grupos. Algo característico es que no eran en grupos de 8, sino en grupos de 7 elementos químicos. Y bueno, este ya fue un arreglo más, mm, ¿cómo podemos decirlo? Más establecido, pero si se fijan, no es muy parecido a la tabla periódica que tenemos ahora, porque el hidrógeno, pues, sí está al principio, pero luego pasa hasta el otro lado con los gases nobles. Y si se fijan aquí, no había muchos de los gases nobles porque en ese tiempo era difícil encontrar, sabían ya que había gases, pero no diferenciarlos, ¿no? Entonces necesitaban un poquito más de bases científicas y de bases tecnológicas para poder decir qué tipo de gas era cada uno de ellos. Después llegó el que le llaman el padre, ¿no? De la tabla periódica y el que descubrió, incluso es como alguien que predijo muchos de los elementos químicos. Él era Dmitri Mendeleev o Dmitri Mendeleev, que en 1869 y Lothar Meyer, cada uno por su lado, pues proponen de manera independiente la ley periódica. A grosso modo, esto mencionaba que cuando los elementos se organizan en orden creciente de sus masas, es decir, ya tenían los pesos atómicos de estos elementos químicos, pues algunos conjuntos de propiedades se repetían, es decir, había una periodicidad, había una repetición de esas propiedades independientemente del elemento, que se iban acomodando y se veían las propiedades que eran muy similares, y él empezó al acomodo como lo conocemos hoy en día. Pero ¿qué pasó con Mendeleev? Vamos a la siguiente diapositiva para conocer qué problemáticas y también qué soluciones pudo dar. Bueno, pues lo que él propone es el número atómico. El número atómico va a ser la base de esta periodicidad, de esta repetición. Entonces, él colocó los elementos rompiendo como tal el orden de masas atómicas crecientes para poder situarlos como en mejor adecuación por sus propiedades físicas. Es decir, sí siguió el número atómico, pero en algunos se saltaba porque decía es que si lo pongo aquí no es consecuente o no es similar a los que están abajo de él. Entonces él lo recorría
Y él supuso al principio que esto se debería a errores de las masas atómicas, que les digo, el cálculo de la masa atómica de los elementos químicos antes era solamente teoría, era muy analítico, no había tanta práctica, no había esa parte para poder demostrar si era cierto o no, entonces ahí siempre tuvieron algo de problemas. Y si quieren ver un poquito cómo arregló Mendeleev su tabla periódica, pues está más o menos de esta forma. Si se fijan, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, pues bueno, faltan algunos aquí. Y si se fijan, algunos espacios estaban vacíos y no era como casualidad. Mendeleev sabía que en el futuro se iban a encontrar nuevos elementos químicos. Él no dijo como, yo postulo esto y esto va a ser siempre, no, él dijo, hay elementos que en la actualidad, en este momento, no podemos conocer, pero el desconocimiento de un hecho no necesariamente es la no existencia del mismo. Entonces, dejaba estos espacios porque sabía que en el futuro iban a encontrarlos y que creen muchos de ellos sí llenaron esos espacios que dejó Mendeleev. Si se fijan, pues el grupo 8 era el grupo, su mayoría de los metales que tenemos aquí. Acá eran como los metales alcalinos, los metales alcalinotérreos. Y este del 3 al 8, si se fijan, están muy cercanos a lo que conocemos, pero están del otro lado de la tabla periódica, es decir, en el medio siempre todos los metales y luego los recorríamos. Pero este es más o menos los adelantos que dio Mendeleev para su tiempo. Y bueno, después de de varios siglos, de mucha investigación y de muchos avances en muchísimas áreas exactas como la física, la química, incluso la geografía, la geología, que ayudaba pues a conocer nuevos elementos, ¿no? La minería, que también participó mucho porque muchos de los elementos químicos se descubrieron hasta que hubo máquinas enormes para poder hacer exploraciones dentro de la Tierra, ¿no? Entonces, eso es cuando se encontró pues más o menos ya el acomodo final de la tabla periódica, que lo tenemos aquí. Generalmente lo dividimos en diferentes formas. Aquí solamente está dividido como metales, que son todos estos, que se pueden subdividir en metales alcalinos, alcalinos térreos y metales de transición, que son todos los de aquí en medio. Después siguen los metaloides. Los metaloides son esos elementos que pueden trabajar como metal o como no metal. Son todos estos de aquí. Y los no metales, que bueno, son la mayoría de los grupos de gases nobles, em, de los grupos 7A, 6A, 5A y bueno, el carbono. Este es uno de los arreglos que tenemos en la tabla periódica. Entonces es importante que no se aprendan todos los elementos químicos de memoria, pero que sí sepan más o menos de qué forma están acomodados en la tabla periódica como metales, metaloides, no metales, porque eso puede venir en alguno de sus exámenes. Y ahora nos vamos con las propiedades de la periodicidad, es decir, vamos a ver algunas propiedades que se repetían en algunos elementos y ahorita vamos a ver cómo es el cambio en la tabla periódica. Por ejemplo, el radio atómico. ¿Cuál es el radio atómico? Imagínense que hay dos átomos del mismo elemento y obviamente si se los imaginan como si fuera una bola densa, dentro está el núcleo y alrededor los electrones, hay cierto espacio que van a tener entre ellos para interactuar. Si tomamos el punto medio de una esfera, que es un átomo, y el otro punto medio de otro átomo, de otra esfera, si tomamos esa distancia entre los dos, es decir, sería como los dos radios, que aquí le llamamos distancia internuclear, esta parte que está entre el radio del primero y cuando inicia el segundo se le llama radio atómico, es decir, es la distancia que tiene más probabilidad de que existan los electrones de la última capa, es decir, que los electrones de la última capa de este átomo y de este átomo pues están unidos y de una u otra forma interactúan entre ellos. Entonces este es el radio atómico. Vamos a ver cómo se ve en la tabla periódica el radio atómico, cómo cambia dependiendo del elemento.
Y bueno, aquí no lo hemos visto a fondo porque es el tema que sigue. A continuación, algunas más vamos a platicar sobre eso. Pero obviamente cuando crece el número atómico, acuérdense que crecía, que crecían los protones y crecían los electrones. Si tenemos más electrones rodeando al núcleo, esos electrones obviamente van a formar diferentes capas, diferentes orbitales, es decir, se va a ir haciendo más grande, por así decirlo, la bola. Entonces, en cuanto más electrones tengan, pues más grande será su radio atómico. Si se fijan cómo crece el radio atómico, crece de arriba hacia abajo, es decir, que en el grupo 1, generalmente hasta abajo, que es el rubidio o en este caso el cesio, serían de los mayor radio atómico y también crece de derecha a izquierda, es decir, hacia acá crece, es creciente y hacia abajo también es creciente, de forma que si nos vamos hacia el lado superior derecho, y vemos estos, pues son radios atómicos mucho más pequeños. Entonces, esa es una de las propiedades periódicas, es decir, que se repiten. Si se fijan, hay un orden en el tamaño del radio de los átomos de estos elementos químicos. Otra explicación, o perdón, otra propiedad es la energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Imagínense que nosotros tenemos aquí un átomo. Este es el núcleo y bueno, estos son los orbitales que tenemos aquí. Los orbitales están aquí. Imagínense que este es el núcleo de, no sé, de flúor. Y obviamente, pues el flúor está como por aquí. Creo que está aquí. No, está de este lado, en esta que está aquí. Y bueno, este tiene ciertos electrones a las orillas. Si se fijan, están muy cerca del núcleo estos electrones. Pero si vemos, por ejemplo, al cesio o rubidio cesio al francio, no sé, alguno de estos que están hasta el fondo, pues como tienen más electrones, este es el cesio, imagínense, obviamente van a tener más capitas, van a tener mucho más capas, donde van a estar los últimos electrones, pues van a ser las capas más alejadas. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible, pero imagínense que tiene ya, esta es la última capa. La última capa siempre se le llama la capa de valencia, eso también lo vamos a ver ahorita. Pero imagínense que este tiene un electrón aquí al final, y este también tiene dos, y este de aquí el flúor también tiene dos al final. Imagínense, es un caso hipotético, ¿no? Lo que quiero nada más dar a entender es que la energía de ionización es la energía que necesitamos o necesita otro elemento para arrancar uno de los electrones fuera de esa capa de valencia. Es decir, ¿cuál creen que sea más fácil arrancar? Acuérdense, los electrones no se van. ¿Por qué? Porque están atraídos hacia el núcleo atómico. Están atraídos hacia los protones, que son la otra carga, y están atraídos a ese núcleo. Entonces, entre más cerca del núcleo estén, más atraídos van a estar. Entonces, ¿cómo aumenta la energía de ionización? Pues obviamente para el flúor vamos a necesitar mucho más energía para quitarle ese electrón de la última capa de valencia, es decir, del último orbital de electrones. Y en cambio, como el cesio, el electrón que está en la última capa está mucho más alejado, pues no vamos a necesitar mucha energía. La energía de ionización va a ser muy baja. Es decir, como está tan lejos, ya el núcleo no lo puede controlar tanto porque está demasiado lejos, a pesar de que es lado positivo y el electrón es negativo. Entonces se puede liberar fácilmente. De forma que, ¿cómo crece esa energía de ionización? Pues la energía de ionización crece de abajo hacia arriba, como lo vemos aquí, y de izquierda a derecha, de forma que, pues si vamos yendo en diagonal de izquierda a derecha, perdón, a derecha, pues esto va a ir incrementando y por consiguiente la energía de ionización de los elementos que están por estos rumbos va a ser mucho más grande que la que vamos a tener de este lado, de estos elementos. Vamos con la siguiente propiedad, chicos. Este solo es un resumen, pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, cómo incrementa el radio atómico, cómo incrementa la energía de ionización, y nos falta ver lo del carácter metálico y carácter no metálico. En química, los metales, ¿qué son los metales? O el carácter metálico.
depende de la facilidad para perder electrones. Es decir, que los metales, o los que tienen más carácter metálico, son los que fácilmente pierden electrones o donan electrones. Por ejemplo, pues todos los del grupo 1 y 2, por ejemplo, el sodio siempre pues está como Na más 1, la vimos en la clase pasada que era más 1, que perdía un electrón, o en este caso, no sé, el berilio, que trabaja siempre con más 2, es decir, pierde 2 electrones, y generalmente el carácter no metálico es el que tiene facilidad de ganarlos. Por ejemplo, el flúor generalmente gana o agarra electrones de otras personas, aquí ahorita vamos a ver cómo se llama esta forma de atraer o de no atraer. En este caso el flúor, por ejemplo, el cloro también puede atraer un electrón generalmente. Y así sucesivamente. Hay otras periodicidades. Cuando veamos estados de oxidación vamos a ver el carácter metálico y no metálico de diferentes elementos, pero lo importante es que conozcamos esta periodicidad química. Y llegamos a la última de las propiedades que voy a explicar el día de hoy, que es la electronegatividad. La electronegatividad, piénsenla como la facilidad de un elemento a atraer electrones que no son suyos, es decir, atraer electrones de otros compuestos, de otros elementos, perdón, de otros elementos para formar nuevos compuestos, ¿no? Por ejemplo, si un electrón o un átomo tiene capacidad o una tendencia a atraer electrones más fácilmente, se dice que es muy electronegativo. Acuérdense, el menos significa que atrae, o sea, que atraes electrones, electronegativo, como los elementos que están cercanos al flúor, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, si su tendencia es a perder electrones fácilmente, se dice que es muy electropositivo. Vamos a ver otra vez un poco la tabla periódica, cómo se vería. Bueno, aquí hay una escala, la escala de Pauli para electronegatividad, en donde pues el mayor es el flúor. Les digo, el flúor es un elemento que solamente le falta en la capa de valencia un electrón. Ahorita va a quedar más claro eso. Al faltarle solamente un electrón, él dice, yo no voy a perder los electrones que ya tengo, mejor agarro uno de alguien o de otro elemento que le falte. Entonces es lo que hace y por eso tiene un carácter muy electronegativo, al igual que los que lo rodean aquí también. En su otro caso, en el caso de los elementos del grupo 1, 2, si se fijan, son los menos electronegativos, que quiere decir que tienen una facilidad de perder electrones. Entonces fíjense, los de carácter no metálico son capaces de o son más electronegativos, les faltan algunos electrones para ser más estables, entonces absorben de otros. Y los elementos de aquí, generalmente si se deshacen de uno o dos o tres, dependiendo, se hacen más estables, por lo que pues tienden a ceder sus electrones. Ceden electrones, disminuyen su electronegatividad, aumentan sus electrones o absorben electrones o atraen electrones, pues aumenta la electronegatividad. Y ahora vamos a continuar con uno de los temas que más me gustan, que es la configuración electrónica y los números cuánticos. No se me espanten, los números cuánticos están relacionados a los electrones, no vamos a ver física ni química cuántica, es solamente un acomodo que se hizo a cada uno de los electrones para que supiéramos que cada electrón de cualquier elemento iba a tener un número cuántico único y específico. Pero qué bueno, es que primero la configuración electrónica, pues es una forma de representar la estructura de los electrones dentro del átomo. Es decir, que nos muestra más o menos la ubicación de los electrones en los diferentes niveles energéticos o subniveles energéticos y los orbitales. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, que es un átomo, en este caso que tiene la bola azul, que es el núcleo atómico, y está rodeado por diferentes orbitales. Llamemos de nivel energético 1, orbital 1, nivel energético 2, orbital 2, nivel energético 3 o orbital 3. Y en cada uno pues va a tener cierto número de electrones. De esta forma, la configuración electrónica nos dice cómo vamos a realizar este acomodo de electrones. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí en clase hacemos otro y para que quede un poco más claro este tema. Aquí, por ejemplo, nos dice que escribamos la configuración electrónica del átomo con un número atómico, acuérdense, Z número atómico 6.
Escribe el número cuántico del último electrón y el número de electrones en la última capa que se le llama la capa de valencia, como les había dicho. Ahorita vamos a ver así de pasadita lo de los números cuánticos, pero aquí sí vamos a detallarnos en la configuración electrónica. ¿Cómo se conforma o cómo se realiza esta configuración electrónica? Hay algo que tenemos que se llama el principio de Aufbau. Aufbau viene del alemán, que es el principio de construcción, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo se construiría? Nosotros a veces lo ponen como árbol de Navidad, a veces tienen otros arreglos, pero aquí, por ejemplo, teniendo los protones, acuérdense, el número atómico son 6 protones, y cuando es un átomo estable, pues el número de protones es el mismo que el número de electrones. Entonces aquí tendríamos 6 electrones también. ¿Cómo acomodaríamos esos electrones? Acuérdense, configuración electrónica, cómo acomodarlos en diferentes capas. Aquí tenemos, por ejemplo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y tenemos este arreglo. Más o menos, ¿cómo se va resolviendo esto, chicos? Esto se irá resolviendo de esta manera. Nosotros comenzamos con el nivel más cercano al núcleo. Imagínense que aquí está el núcleo y pues estos son todas las capas, ¿no? La capa 1, 2, 3 hasta la 7. Obviamente en el primer núcleo aquí tenemos una S, les digo la S, la vamos a reconocer porque en las capas S, en los orbitales S de cualquier capa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siempre tenemos o solamente van a caber 2 electrones. Cuando esos 2 electrones ya son cubiertos, ya están llenos, ya no podemos meter más electrones aquí. Tenemos 6, acomodamos 2 aquí, ¿cuántos nos quedan? Pues nos quedan todavía por acomodar 4. Esta forma nos dice, bueno, aquí terminaste, ahora regrésate y sigue por aquí. Ahora, ¿cuántos podemos acomodar en la capa 2S? Podemos acomodar otros 2, entonces acomodamos 2. ¿Y cuántos nos quedan? Nos quedan todavía 2 por acomodar. Entonces, igual nos hacemos así, no, es como un zigzag, se regresa. Y tenemos 2p6, si se fijan ya no es S2. Los orbitales p que tienen de diferencia que pueden tener hasta 6 electrones en este orbital. Es decir, 6 electrones van a estar dentro de aquí. Pero estos 6 electrones, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen, bueno, pues esto, ya tenemos 2 aquí, 2 aquí. Solamente nos falta acomodar 2. Tenemos 6 espacios. Pero como nada más tenemos 2 electrones, pues los únicos que vamos a acomodar son 2 electrones. Y ahí terminamos de configurar nuestros electrones del átomo con número atómico 6. Si no hubiera sido así el caso y hubiera sido un número atómico más grande, tendríamos que haber llenado el 2p6, el 3s2 y luego irnos hacia arriba. Y si faltaron, pues se seguir acomodando 3p6, 4s2. Y si todavía hay más electrones por acomodar, nos vamos hasta acá arriba. Si se fijan, acá hay un nuevo átomo que es un nuevo orbital, que es el D. Al D le van a caber ahora 10 electrones. Y así nos vamos a ir, chicos. 3 de 10, 4p6, 5s2. Y luego nos vamos hasta arriba. Aquí sería 4 de 10, 5p6, 6s2. Y vamos de regreso si todavía faltan electrones por acomodar. Y de aquí pues seguiría el 4f14, que es el último orbital. Y en este cabrían 14 electrones. Ahorita que veamos números cuánticos vamos a ver qué significa cada uno, ¿no? ¿Qué es S, P, D, F? Que al final solamente son formas geométricas de cómo se estructura ese orbital. Vamos a continuar con este ejercicio. En esta parte pues ya tenemos más o menos el acomodo. Si se acuerdan llegamos hasta 2p6. Pues lo que tendríamos aquí, chicos, sería que tenemos un 1s2 que está lleno, un 2s2 que también está lleno, y un 2p no es 2p6, es 2p2 porque no está lleno, porque nada más nos faltaban de acomodar 2 electrones. Otra forma de acomodarlos es por el diagrama de orbitales. En el diagrama de orbitales, como tal, lo que nosotros vamos a hacer es escribir líneas. Fíjense que cada línea, por ejemplo, este va a corresponder al 1s. En el 1s, ¿cuántos electrones caben? Caben 2 electrones. Entonces, de forma que nosotros vamos a acomodar los electrones en forma de flechas. Este sería, primero empezamos siempre por la regla de Hund por arriba, es decir, llenando todos los electrones hacia arriba.
y después continuamos con los electrones hacia abajo. En este caso llenamos la primera capa, 1s2. ¿Cuál sigue? Sigue la 2s2 que tenemos aquí. Esa 2s2, ¿cómo se llena? Pues fácil. Igual empezamos por arriba y llenamos el de abajo. Y el siguiente pues sería el 2p6. Si se fijan, aunque nada más tenemos 2 electrones, tenemos que escribir 3 rayitas. Es decir, 2 para cada... una rayita para 2 electrones. Entonces tendríamos 3 rayitas. Y por el principio, la regla de Hund, empezamos con las flechas hacia arriba, con los espines hacia arriba. Ahorita también les voy a explicar eso y por qué pasa. Pondríamos, por ejemplo, este es todo el orbital 2p. Tendríamos 1 y tendríamos 2. Y aquí terminaríamos la configuración electrónica o por diagrama de orbitales de este número atómico. Los números cuánticos de este último electrón, el electrón que está aquí, si se fijan, 2px, sería n igual a 2. La n siempre va a marcar la capa en la que está, es decir, en la 1, en la 2, en la 3 hasta la 7. El L va a marcar como tal el lugar, en este caso, vaya, la capa, ahorita ese es el otro número atómico que tenemos aquí, que, bueno, lo voy a explicar ahorita más adelante. La M es la posición de donde está el orbital, que este sería -1, 0 y 1, está en 0. Y en este caso el S es el spin. Vamos a tener diferentes spin, dependiendo de cómo gire el electrón. Vamos a tener un spin positivo de +1/2 o un spin negativo de -1/2. En este caso está hacia arriba, todos los que estén hacia arriba van a ser de 1/2, +1/2. Y todos los que estén hacia abajo van a ser de -1/2. Entonces, este electrón que acabamos de hacer, su número atómico especial es este. Solo le voy a poner aquí el más para que sepan. +1/2. El número de electrones de la última capa, esos no quieren decir que son nada más estos dos. Son los electrones de la última capa. Acuérdense, ¿cuál es la última capa? La capa 2. ¿Cuántos electrones hay en la última capa? Pues los 2 de 2s2 y los 2 de 2p6. Aquí tendríamos 4 electrones, chicos. Y con esto tenemos la configuración electrónica y los números cuánticos. Les digo, números cuánticos. En la siguiente diapositiva los empezamos a explicar. Pero aquí, si algo no quedó tan claro, pueden regresar cuando quieran o pueden regresar el video y poder verlo con más detalle y detenimiento. Chicos, otra forma de conocer la última capa, la capa de valencia. ¿Cuál es la última capa de valencia? Generalmente, los del bloque del grupo 1 y bloque 2 se les llama bloque S, es decir, que la última capa donde va a haber electrones va a ser la de la S. Y dependiendo de dónde estén, si se fijan, los de la grupo 1, por ejemplo, aquí está el grupo 1 y la fila 1, tenemos solamente pues el hidrógeno que tiene nada más un electrón, entonces está ahí. Y vamos bajando y obviamente suben los electrones, el número de electrones. Por ejemplo, el rubidio o el cesio van a tener los electrones de valencia en la última capa y la capa 5s. Para los del medio, la capa última con electrones de valencia van a ser las capas D, este es el bloque D. El bloque P van a ser la mayoría de los no metales o metaloides, en donde tienen sus electrones de valencia de la última capa en el bloque P. Acuérdense, en el P cabían 6 electrones, en el D cabían 10, en el S cabían 2, y en el F, que son los elementos de transición interna, los lantánidos y los actínidos, van a tener sus electrones de valencia en la capa F. Esta es más o menos una forma que deben de razonar, de aprender un poco. Y obviamente haciendo ejercicios de configuración electrónica les va a quedando más claro por qué estos son S, por qué estos son D, por qué estos P y por qué estos son F. Vamos a continuar con los números cuánticos. Les digo, no hay otra cosa, por ejemplo, en esta parte del tema, más importante que son los números cuánticos, que es como, entendiendo la configuración electrónica, puedes entender de dónde vienen los números cuánticos. Y bueno, ¿qué son estos? Son valores numéricos, como lo vimos, un medio, 1, un 0, dependiendo.
Estos van a describir las características de los electrones de cierto átomo. Y estos números son 4. El primero, que es el nivel energético, se le llama N. Véanlo como la capa, el número de capas que tiene, es decir, el N sería como la capa final. Generalmente los números cuánticos, o sea, pueden especificar cualquier electrón del átomo, pero generalmente nos interesan los números cuánticos del último electrón o de los electrones de la última capa de valencia. En este caso, pues el N va a ser el último nivel energético que tengamos. Vamos a tener también L, que va a ser el subnivel energético, es decir, en este caso se calcularía como N-1. Si tenemos un nivel energético de 4, va a tener un L, un subnivel energético de 4 menos 1, pues sería un subnivel energético de 3. Y la orientación va a ser el número cuántico M, que ahorita vamos a ver cómo lo sacaríamos, pero en este caso si el N es igual a 4, L es igual a 3, en este caso M sería igual a menos 3 hasta más 3. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Y la S va a ser el sentido del giro. Como les decía, obviamente los electrones se mueven en el espacio tridimensional, pero también sobre ellos están girando, tienen una órbita rotacional sobre ellos mismos, que puede ser positiva si es como favor de las manecillas del reloj, o negativa si es en contra de las manecillas del reloj. Vamos a ver más a detalle cada uno de estos números cuánticos. ¿Qué pasa en esta parte? El número cuántico principal, ¿qué nos define, no? Él define el volumen de un orbital, es decir, el tamaño. Por lo tanto, si tenemos un valor de n grande, mayor va a ser el tamaño del orbital. Es decir, va a haber más orbitales, pues se va a ensanchar más el átomo. Entonces, también los electrones, cuanto más alejados estén del núcleo, más energía tiene ese electrón. ¿Por qué? Porque ya no se deja atraer mucho del núcleo, que en su mayoría es positivo, porque están los protones. Entonces lo que pasa ahí es que tienen más energía los electrones que están más alejados del núcleo. Y bueno, n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7. Es lo que les acabo de explicar, que pues a mayor valor de n, mayor es el tamaño del orbital y mayor es la energía del electrón en este caso. Por ejemplo, los del grupo o de la parte 7 van a tener más energía que los que están en el 1. ¿Por qué? Porque por lo mismo de la parte de atracción. En eso se atraen muy, muy fuerte. Entonces, al atraerse, esta energía que tenía por la energía de atracción se disminuye. Pero como no está tan atraído, tiene ya su propia energía y contiene una mayor energía, vaya. También hay que ver aquí rápidamente los cambios de energía, los saltos cuánticos. Acuérdense, yo les dije que hay muchas palabras que usamos. El salto cuántico es, por ejemplo, lo acabo de decir, a medida que aumenta n, también se incrementa la energía del electrón. Por ejemplo, en este caso, tenemos un electrón en la capa 6, en el número cuántico n igual a 6, y si pasa a un nivel, tiene mucha energía. ¿Qué tiene que pasar o qué tiene que hacer para regresar a un orbital de menos energía? Tiene que liberar energía. Entonces, cuando pase en este caso, lo contrario, si del 1, de la capa 1, que tienen poca energía, quiere pasar a la de la capa 5, ¿qué le tenemos que hacer? Le tenemos que dar energía, administrar energía. ¿Para qué? Para que pueda salir, porque, como les digo, los electrones de las capas más alejadas del núcleo, pues van a tener un aumento o tienden a estar más energéticamente más cargados. Y al final, pues el otro, en este caso, el electrón va a liberar energía si quiere pasar a un nivel energético más bajo. Pasamos al siguiente número cuántico, el número cuántico secundario, que lo conocemos como L. El número secundario, un cuántico secundario, por ejemplo, si tenemos un número cuántico n igual a 2, el número cuántico secundario va a ser n-1, que sería 2 menos 1, sería 1. Vamos a ver ahorita a qué se refiere eso,
Pero este es un número cuántico llamado azimutal o de momento angular. ¿A qué se refiere eso? Los electrones giran en orbitales y no todos son como en circunferencia como nos los hacen ver. Van a tener diferentes formas geométricas tridimensionales donde van a poder girar. Acuérdense, en el orbital S que les dije que solo cabían dos electrones. Entonces, esto sí es como una esferita en donde solamente van a estar girando dos electrones. El orbital P. En el orbital P, acuérdense que está el PX, PY, PZ, pero generalmente estos van a estar girando en estas posiciones, en un orden, o perdón, en una forma tridimensional, estarían girando en esto. Después tenemos el orbital D, que son diferentes formas, y en este caso, pues si se fijan, tenemos diferentes, una forma como de anillo, como chupones o anillo, esta forma que es más allegada como al eje X y a los eje X y ejes y este que está más alargado en los ejes X y ejes Z. Es decir, solamente véanlo como los lugares más posibles en donde se podría encontrar el electrón, porque también el electrón no es fácil encontrar su posición. De ahí entra el principio de incertidumbre de Heisenberg, que no sé si se acuerdan de él, pero bueno, decía que en un electrón o en alguna partícula se puede conocer o su distancia, perdón, o su velocidad o su posición, pero no las dos en el mismo tiempo. Como les dije, define la forma del orbital o de la nube electrónica, es decir, por donde se va a moverse el electrón. Cuántico, magnético o de spin. ¿Qué nos dice? Lo que les decía yo, cómo acomodamos las flechitas. Por ejemplo, en los orbitales S solamente caben dos electrones y sería en el orbital 0, por así, el M0. El orbital P sería pues el orbital menos 1, 0 y 1, es decir, el número cuántico magnético M va a ser menos 1, 0 o más 1. Para el orbital D hay menos 2, M igual a menos 1, M igual a 0, M igual a más 1, M igual a más 2. Para el orbital F, si se fijan, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. En esos 7 espacios, en cada espacio caben 2 electrones. Por eso, si se acuerdan, les dije que en los orbitales F caben 14 electrones, perdón. En el orbital D caben 10. En el orbital P caben 6 y en el orbital S caben 2. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, orbital S, siempre, acuérdense la regla de Hund, siempre comenzamos a llenar los spines, este es el otro número cuántico, el spin magnético, que indica si es positivo, va hacia arriba la flechita, que la flechita indica un electrón, o negativo si está hacia abajo el electrón. En este caso habría uno más un medio y el otro menos un medio. Aquí me equivoqué, solamente quiten esa flechita. Primero se llenarían los que van hacia arriba, y después empezamos con los de hacia abajo. Entonces, todos los que van las flechas hacia arriba son positivos. ¿Qué quiere decir que son positivos? Ahorita se los voy a explicar más a detalle. Y bueno, con los orbitales D hacemos lo mismo. Primero los que van hacia arriba y luego los que van hacia abajo. Y así seguiríamos con el bloque de los orbitales F. Vamos a la que sigue sobre el spin magnético. ¿Qué es el número cuántico S? Acuérdense, ya vimos N, ya vimos L, ya vimos M y ya solo nos falta ver el S, es decir, el spin. El electrón, les digo, se va a mover como nosotros nos movemos, pero no solamente se mueve de lugar a otro en un orbital, sino que también se mueve alrededor de sí mismo. Es como que hay un pequeño campo magnético que lo hace moverse también sobre su eje. Entonces, si se mueve también sobre su eje, si se mueve, por ejemplo, a favor de las manecillas del reloj, pues va a hacer un movimiento positivo y se mueve
se mueve en contra de las manecillas del reloj y se mueve como hacia abajo y como con las manecillas del reloj va a ser un spin negativo de -1/2. Es decir, el electrón va a poder tener valores de +1/2 o -1/2, no otro, para este número cuántico específico. Vamos a hacer un ejercicio en clase sobre este tema para que quede un poquito más claro. Una explicación del principio de exclusión de Pauli. ¿Qué nos dice? Nos dice que no puede haber dos electrones con todos los números cuánticos iguales. Y creo que si ya vieron el video hasta ahorita se darán cuenta de por qué. Porque están en diferentes posiciones, en diferentes orbitales, en diferentes capas, hacen diferentes movimientos o spines magnéticos. Por todas estas razones, los electrones como tal tienen diferentes números cuánticos principales. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio, no sé, imagínense que son dos capas. Y bueno, el electrón 1, pues no sé, va a estar en la N2, que sería pues en esta. El L va a ser igual a 1, que L1 quiere decir que está en el bloque en los P. M es igual a 0, acuérdense, -1, 0 y 1. Aquí son como los P, puede ser -1, 0 y 1. Entonces M es 0, entonces va a ser alguno de aquí. Y el spin ms va a ser el +1/2, el que va hacia arriba. Entonces, ¿de cuál nos referimos? Nos referimos a este, el primerito. Ese sería el electrón 1. Y el electrón 2, se fijan, también es n igual a 2, l igual a 1, m igual a 0. Pero el ms es igual a -1/2. ¿Qué quiere decir? Que es el que está al ladito de él. Esto es el principio más práctico de los números cuánticos. Les digo, vamos a ver un ejercicio más a detalle en nuestro curso y vamos a seguir. Aquí tenemos una pequeña explicación sobre los subniveles y los orbitales. Si se fijan, si el subnivel, en este caso el L, acuérdense, el N es el que nos da las capas, la última capa. El L es igual al número de capas -1. Por ejemplo, si N es igual a 4, el subnivel L va a ser 4 menos 1, van a ser 3. Entonces ese subnivel de esta capa se va a acomodar de esta forma. Va a ser un L igual a 3, entonces va a ser -3 a 3. El número de orbitales pues van a ser 7. Si se fijan, pues son 7 diferentes posiciones de los electrones. Y el número máximo de electrones pues van a ser 14. Para el número cuántico principal vamos a tener que realizar algunos ejercicios más específicos. Pero bueno, aquí recuerden, número cuántico principal n, el secundario es L, el número cuántico magnético ML y el número cuántico de spin ms. Vamos a ver diferentes valores y cada uno nos da una específica información. Les dejo esta tablita. Con esto creo que estaremos cerrando la sesión número 3. En la clase haremos muchos ejercicios con respecto a esto y no me queda más que desearles un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora que hayan visto este video. Cuídense mucho y nos vemos pronto.